jueves, el FMI informó que Ecuador formalizó su pedido para iniciar negociaciones con miras a obtener un nuevo crédito de ese organismo. Casa adentro, el gobierno de Daniel Noboa, con el acuerdo legislativo ADN, PSC y RC, ha logrado la aprobación de varias leyes en materia económica, cuyos efectos se verán ahora en abril. Y todo esto en medio de dos campañas electorales, la de la consulta popular y la presidencial de 2025, Lenin. Alejandra, le vamos a tomar el pulso a la política económica en el inicio del proceso electoral de la consulta popular y en paralelo a la precampaña de las presidenciales de 2025 con este toque de puerta al FMI. Nos acompaña Alberto Acosta Burneo, editor de la revista Análisis Semanal, economista. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, un gusto. Alberto, el gobierno cumplió 100 días y tiene a su haber 4 leyes económicas urgentes aprobadas. Eso desde lo político es un 100, pero en la práctica, ¿cómo van a beneficiar esas leyes al sector productivo, a la generación de empleo, a la reactivación de la economía? Bueno, es que en estas leyes tenemos de cal y de arena. Cosas muy positivas. Por eso, hablemos de lo positivo. De lo positivo, tenemos una creación de zonas francas, lo cual genera un espacio de competitividad para exportar. Tenemos el mecanismo, la modificación, el mecanismo de APPs, asociaciones público-privadas. Abre la puerta para usar capitales privados para inversión pública. También es muy positivo. Entonces, hay esos cambios que le dan y hay ciertos incentivos, algunos incentivos en sector turístico, en sectores para reinversión y en general incentivos al empleo. Pero toda moneda tiene dos caras y en el horizonte también están la autorretención de la renta, del impuesto a la renta, el impuesto a las sociedades, el impuesto a la banca, el alza del IVA y la posibilidad además de que se incremente el impuesto a la salida de divisas. Empecemos por lo cierto. ¿Cuál será el impacto de lo que ya está en rigor, de lo que ya está en vigencia, de la autorretención? ¿Eso cómo está golpeando a la liquidez de las empresas? La autorretención, según mismos estimados del SRI, le va a otorgar al gobierno alrededor de 2.000 millones de dólares en liquidez el primer año. Es un efecto flujo, no es un impuesto mínimo, pero retira flujo de las empresas el primer año de alrededor de 2.000 millones de dólares. Un monto, estamos hablando de 190 millones de dólares mensuales aproximadamente. Eso significa menos dinero para poder invertir. Las empresas necesitan ahora más capital de trabajo. ¿Cómo lo van a hacer? Muchas tendrán que endeudarse en un entorno financiero muy restrictivo, buscar aumentar su capital de trabajo vía deuda. ¿Y cómo se van a endeudar si se ha dicho que el crédito se va a contraer por este impuesto extraordinario a las utilidades de la banca? ¿Qué va a pasar allí, Alberto? Porque al final del día el negocio de la banca es prestar dinero y resulta un poco complicado creer que vayan a renunciar pues, a esas ejecutorias. Bueno, es parte del problema y cómo se van complicando las cosas. Tenemos un fisco que cambió de estrategia. Inicialmente en campaña Noboa nos decía no voy a subir impuestos. Una cosa muy distinta es ya en el poder, hace un paquete tributario sin precedentes, no se había aplicado una reforma tributaria creo tan elevada, al menos en años recientes. Y entonces lo que está buscando es un fisco que cada vez requiere más liquidez de la economía. El fisco consume recursos, no solamente vía más impuestos, sino que también retira liquidez de la economía colocando bonos del sistema financiero, usando el dinero de la CFN, etcétera. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos este gran competidor. Si un emprendedor quiere solicitar crédito, quiere emprender, tiene que saber que está compitiendo con un cliente muy grande, que es el gobierno, y que cada vez demanda más liquidez de la economía. Entonces está teniendo un efecto de desplazamiento, elevando tasas de interés. Eso es lo que van a sentir las empresas cuando quieren conseguir dinero para su capital de trabajo y tienen que competir con ese gobierno que está buscando cada vez más liquidez de la economía para sostener un gasto muy grande. Y en abril se viene el incremento del impuesto al valor agregado. Se han dicho muchas cosas, ¿no? Que no afecta, que el impacto sería mínimo. ¿Qué es lo que prevé Alberto Acosta Burneo en sus análisis? Bueno, impacto mínimo no podemos decir. Si se va a retirar, según estimados oficiales, 1.071 millones de dólares solo el primer año, este año. Para el próximo año se espera retirar 1.300 millones de dólares. Pero que no es de la canasta básica, que eso no afecta a las familias, se dice también. A ver, aquí hay un conjunto de impuestos que se han aplicado. El IVA afecta directamente al consumo, sí es verdad, no afecta a los productos de la canasta básica, pero no es el único impuesto que se está aplicando. Lo que va a hacer el IVA es retirar liquidez de los consumidores. A esto hay que sumar el efecto de subir el ISD. El ISD sí afecta a todos los productos porque no hay ningún producto, ningún servicio que no tenga en su componente de producción, distribución o comercialización no haya pagado ISD. Entonces eso sí, el ISD sí termina afectando también a los productos de la canasta básica. A esto se suma los impuestos a las empresas.
o esta autorretención que realmente no es un impuesto, pero que retira recursos. Se ha creado la contribución a las empresas del 3,25%, retira, junto con la autorretención, retira dinero que en las empresas debe haberse usado para producir, como capital de trabajo, para invertir, menos dinero para invertir. Hay otra afectación. Y tenemos el tercer componente, que es retirar dinero del sistema financiero. La contribución a las cooperativas y a los bancos. La eliminación de la exención de ISD, es decir, cuando los bancos se les ocurra la mala idea de traer plata del exterior para prestarlo localmente, se la castiga en el Ecuador. Es un absurdo. Pero estas medidas lo que hacen es retirar liquidez del sistema financiero que debió usarse para poder prestar. En conjunto, todas estas medidas, un golpe al consumo, golpe a los recursos de las empresas para invertir y golpe al sistema financiero, dinero para poder prestar, en conjunto el impacto va a ser fuerte. Este año, según las mismas cifras oficiales, todo este paquete, este cóctel que se ha creado, va a retirar liquidez del sector, de las empresas, de las personas y del sistema financiero por alrededor de 4.300 millones de dólares. Es un golpe muy fuerte. Para tener una referencia, la reforma tributaria de la que tanto la población se quejó, que hizo Guillermo Lasso en 2021, retiró alrededor de 900 millones de dólares por año. Estamos hablando que en esta nueva reforma tributaria, estas tres reformas, porque son tres proyectos que algunos ya aprobados, van a retirar 4.300 millones de dólares. Muchísimo más de lo que se haya hecho en cualquier otra reforma anterior. Ahora, la cara fea y la positiva también de una misma moneda. Hablemos de lo probable. ¿Se puede esperar generación de empleo con todo esto? Bueno, los resultados están ahí. Podemos esperar que el empleo siga siendo deprimido. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? Sí, porque el gobierno dice hay 50.000 nuevos empleos, ¿no? Bueno, viendo las estadísticas del INE, que son públicas y cualquiera de ustedes lo puede consultar, se puede ver que el empleo joven, es decir, los menores de 25 años, en realidad hay una creación de alrededor de 30.000 empleos. Uno dice, qué bien, pero ¿qué sucede con el resto de rangos de edad? Bueno, el siguiente rango de edad tiene una pérdida neta de empleos importante. Entonces el resultado neto a nivel global es una pérdida de 12.000 empleos. Es decir, con datos de enero hay 12.000 empleos adecuados menos que los que existían hace un año. Es decir, hay menos empleo. Y es lo que va a suceder. Subir impuestos, y sobre todo en esa magnitud como se lo está haciendo ahora, con la coyuntura de la inseguridad, que es lo que ha hecho aceptable para la población este incremento de impuestos, tiene un efecto recesivo, aquí y en la China. Y eso es lo que vamos a vivir durante este año. Este va a ser un año de pérdida de impulso económico y de menor generación de empleo. Pero por algún lado tiene que verse pues el efecto de retirar esa cantidad importante de recursos, el hecho de que el gobierno lo recoja. ¿Qué va a pasar con la brecha fiscal? ¿Qué va a pasar con los atrasos? Por ejemplo, al menos eso, allí se van a poner al día, allí sí va a haber ajuste. Bueno, el problema es que el presupuesto 2024 nos indica que va a haber un fuerte incremento de gasto. El presupuesto nos trae un incremento de alrededor de 4.000 millones de dólares este año. Entonces, a pesar de que los ingresos van a subir de una manera astronómica, no es suficiente para reducir de manera radical la brecha fiscal. Este año nuevamente habrá un déficit importante. Y eso significa que a pesar de que se reducirá alrededor de 800 millones del déficit, todavía el gobierno seguirá con un déficit fuerte. La necesidad de financiamiento en este año es de más de 10.000 millones de dólares. Y por eso es que el gobierno busca otras fuentes de financiamiento. No le es suficiente con elevar impuestos. Y estemos claros, uno de los grandes desafíos de este momento es que viene el próximo año. Porque en este año esta reforma tributaria va a rendirle una cantidad muy importante, pero muchas de estas contribuciones de impuestos son temporales. Es decir, la brecha fiscal va a abrirse el próximo año nuevamente porque los ingresos fiscales van a caer el próximo año. Por ello, hoy que se está negociando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la pregunta que cabe es cuáles son las condiciones que le va a requerir este organismo al gobierno para darle plata. Bueno, desde la lógica y de la estrategia que ha planteado el gobierno, que no quiere reducir gasto, esa estrategia la abandonó. Al inicio de gobierno, el ministro Vega hablaba de reducción de gasto. Dijo que iba a reducir 1.000 millones. Después ya dijo, no, ese es el plan B si no nos aprueban las reformas tributarias. También declaraciones del ministro. Entonces, desde esa lógica, en donde lo único que cabe es seguir subiendo impuestos, el Fondo Monetario probablemente exija una nueva reforma tributaria, porque para el próximo año la brecha fiscal se va a abrir. Esos 4.300 millones de dólares en ingresos que va a recibir el fisco este año, no todo impuestos, una parte es la autorretención, para el próximo año ya no van a estar. Va a ser un monto muy inferior.
Entonces, yo creo que es muy probable... ¿Una nueva reforma tributaria requiriendo o qué? Una nueva reforma donde probablemente se plantee que el incremento del IVA sea permanente, que sea al 15% y sea de manera permanente. De esa manera tiene un efecto en el tiempo estable. Probablemente se busquen otros mecanismos también, otros impuestos, poder subirlos. Hay que ver qué es lo que plantea. Probablemente los subsidios, una focalización de subsidios también puede estar como parte del acuerdo. Bueno, pero ya habría una eliminación de un elemento que distorsiona la economía, como es el subsidiar combustibles fósiles. Definitivamente. Yo creo que lo que falta en la política fiscal ecuatoriana es trabajar por el lado del gasto. Que eso es lo que, claro, en un periodo electoral hay otras prioridades. Y un periodo electoral más popular es el que gasta mucho que el que dice voy a dejar de gastar. Pero la economía ecuatoriana soporta entonces 2 campañas electorales más, una de consulta popular y luego una presidencial. ¿Aguanta la economía del país un manejo populista, por llamarlo de alguna manera, en donde al gobierno o a un participante activo de estas contiendas le interesa quedar bien y no tomar decisiones impopulares, pero no necesariamente responsables con las finanzas públicas? Bueno, es lo lamentable de la política cortoplacista de la economía del país en general. Las prioridades en el país son de muy corto plazo. Los políticos buscan ganar la siguiente elección, la siguiente consulta, están en el día a día. Y los temas de fondo, los temas de largo plazo, los que pueden hacer crecer a la economía de manera sostenible, no se realizan, no hay esos cambios. El entorno para la inversión tiene que mejorar, hay que eliminar trámites, trabas para la producción. Hay que seguir abriendo mercados, se lo está haciendo, pero hay que construir competitividad en paralelo. Son reformas de fondo para hacer crecer a la economía. Pensemos que con el ritmo de crecimiento actual, nos tomará más de 40 años alcanzar el PIB per cápita que tiene hoy Chile. Es decir, eso nos muestra la gravedad del problema ecuatoriano y es una economía que no tiene capacidad de crecer. Y no tiene capacidad de crecer no porque potencialmente no lo puede hacer, sino porque no estamos dispuestos a hacer los cambios de fondo estructurales para hacer crecer esta economía a ritmos del 7%, no por 3 años. Tenemos que crecer al menos por 3 décadas para hablar de que podemos salir y alcanzar a los países que están mucho más avanzados que el Ecuador. Y con una campaña electoral cada 12 meses es complicado que haya alguien que se atreva a tomar esas decisiones. Definitivamente, además que los objetivos son de corto plazo, son de aquí, ¿qué hago en 3 meses? ¿O cómo gano la siguiente campaña? Y muchas veces para ganar la siguiente campaña electoral hay que tomar medidas que no son las que necesita el país para crecer aceleradamente. Gastar más, elevar el gasto o no reducir el gasto inútil, por ejemplo, en subsidios, porque esos son temas de fondo que hay que hacer, hay que trabajar por el lado del gasto y los subsidios es un mal gasto del Estado. Hemos destinado más de 60.000 millones de dólares a subsidiar vehículos. ¿Qué hubiese sido si ese dinero lo hubiéramos usado para invertir en educación? Definitivamente tendríamos otro nivel de competitividad y no seríamos ya un país subdesarrollado. Pero esas decisiones equivocadas que se hacen siempre pensando en el corto plazo, que ese es el gran problema de la política ecuatoriana. Alberto Acosta Burneo, editor de la revista Análisis Semanal. Gracias, Alberto, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchísimas gracias, siempre es un gusto.